Gracias, pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a todos los que estamos en este lugar y damos las gracias también a todas las iglesias, los amigos, familiares, autoridades y todo cuanto se han identificado con esta familia, con esta causa. Estamos muy agradecidos de Dios porque Él ha permitido esto en su voluntad y glorificamos y alabamos su nombre por la persona de don Pablo durante el tiempo que Él nos los dejó. Así que en esta tarde vamos a realizar un servicio no para don Pablo, no para hacer nada por él, porque ya lo que él tenía que hacer lo hizo en vida. Nosotros vamos hoy a predicar el evangelio que él abrazó y que él predicó. El evangelio de salvación que él con tanto amor y empeño pregonó por todo nuestro país. Nosotros estamos aquí, hermanos, como dije antes, tenemos el cuerpo de nuestro hermano por delante, pero sabemos que su alma está con el Señor. Por eso no rogamos por él, por eso no pedimos por él, sino que damos gracias a Dios por él. Y le voy a invitar de inmediato a que cantemos el himno 446. Amigo, con placer nos vemos en tiempo tan veloz, mas siempre llega el tiempo triste en que se dice adiós. Soy paz.
Vamos a llamar al hermano Manuel Peña para que ponga todo lo que vamos a hacer en las manos del Señor y que dé gracia también por lo que hasta hoy hemos podido hacer por esta causa. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, en esta tarde. Gracias, Señor, porque reconocemos tu soberanía y tu poder y que nada se mueve sin tu voluntad. Estamos aquí, oh Dios, para celebrar este culto ya de antemano, sabiendo la causa, y que todos nos hemos congregado en este lugar para adorarte, para bendecir tu glorioso nombre y también dar testimonio por la vida de este gran siervo que llamaste a tu presencia. Permite, Señor, que todo lo que se haga en este lugar traiga honra y gloria a tu santo y bendito nombre y consolación y fortaleza para los corazones afligidos. Te damos gracias, oh Dios, y que tú uses al predicador y todo lo que tendrán participación en este culto para adorarte y bendecir tu glorioso y santo nombre. Esperando, Dios, la guianza poderosa de tu santo y bendito Espíritu, y que todos podamos salir edificados de este lugar y confortados por medio de tu palabra. Muchas gracias, todos te los pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Uno de los deseos de cada creyente debe ser, cuando parte de este mundo, que se hable bien de él, que sea bien recordado, ¿verdad que sí? Y qué memoria tan buena vamos a tener de nuestro querido hermano don Pablo Clase. Esta mañana el hermano Amaury decía en un culto que hicimos, que cuando se habla de boda, de presentación de niños, de campañas y otras cosas, y quizás se le olvidó mencionar cuando se habla de cursillo bíblico, ¿cómo no viene a la memoria don Pablo Clase? Tantas anécdotas, tantas cosas buenas que tenemos que recordar de este querido hermano, y así es que debemos pasar de este mundo, hermano, siendo bien recordado por obras de amor. Vamos a cantar el himno 155. Las estrellas que por la mañana se quisiera yo así este mundo, bien recordado por obras de amor. Sí, recordado, bien recordado por obras de amor. Pasar quisiera yo así este mundo, bien recordado por obras de amor. En la cosecha que habremos recoger, se olvidarán del mala labor. No fuesen buenos
mostrado, Él premiará por sus obras de amor. Bien recordado por obras de amor. Pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Amén, amén. Así es, bien recordado por obras de amor. Vamos en este momento, hermanos, a escuchar algunas palabras representativas de algunos hermanos que de una forma u otra estuvieron ligados conjuntamente con sus iglesias a la obra misionera de nuestro hermano don Pablo Clase. En algunos minutos estos hermanos van a dar algunas palabras representando algunas iglesias. Vamos a llamar como representación de esta iglesia a nuestro hermano Alexi Merete, que es anciano de esta iglesia, y él va a tener algunas palabras para todos nosotros. Muy buenas tardes para todos. El Señor nos bendiga a todos ricamente. Dice el Salmo 116, verso 15, lo siguiente: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y estamos en este momento, en esta ocasión, precisamente despidiendo a un amado hermano, un siervo del Señor Jesucristo, muy particular. Por la gracia de Dios, don Pablo y nosotros los que somos creyentes en Cristo, tenemos salvación y vida eterna. Pero la vida de don Pablo resultó de bendición para tanta gente, de modo muy particular para la iglesia. Nosotros sabemos, hermanos, y yo me atrevo a decirlo así, que el Señor ha levantado a muchos obreros, a muchos predicadores, pero la gloria sea para el Señor primero. A ese hermano Dios lo usó de una manera poderosa para provecho nuestro, todos. Estaba leyendo en las publicaciones abundantes que hay en Facebook, en las redes sociales, y las personas se refieren a don Pablo de un modo particular, de mucho respeto, y sobre todo porque don Pablo mostró la vida de Cristo en su persona. No solamente que predicaba, y ustedes recuerdan que a Spurgeon le llamaron el príncipe de los predicadores. Pues en República Dominicana el príncipe de los predicadores es don Pablo, fue don Pablo. Y no solamente predicaba, sino que, como han mencionado ustedes, tenía dones diferentes. Era un cuarto bate con muchas características que en el caso nuestro, y quizás de muchos de nosotros que estamos aquí, anhelaríamos tener y presentar. Sobre todo su amor por el Señor y por la obra. No hubo una persona, una oportunidad, cuando él se negara para predicar el Evangelio. No hubo una ocasión cuando don Pablo estuviera impedido para ayudar. Siempre estaba dispuesto. Y su trabajo en la obra, en la costa, en el país y en muchas partes, en muchísimas partes, está aquí. Ahora, como iglesia, nosotros, hermanos, como iglesia, usted le dice la central, como iglesia, nosotros damos gracias al Señor porque nos permitió
ser compañeros de Pablo. Don Pablo fue encomendado por esta iglesia y don Pablo se mantuvo fiel. Y los frutos de su trabajo están ahí, son evidentes. Así que no puedo hablar mucho porque no voy a predicar, no es predicar. Pero no solamente en las iglesias, sino en lo social, la gente que no es de la iglesia lo ha reconocido así. Y usted se va a encontrar por ahí hasta con manifestaciones de autoridades que hablan de don Pablo de una manera especial, para gloria del Señor, estoy diciendo. Así que, hermanos, uno se sobrecoge y hasta podría derramar lágrimas, pero no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Le veremos junto al Padre Celestial, quizá muy pronto, porque Cristo viene a buscar su iglesia. Dios le bendiga. Amén, así es. Yo sé que hay mucha gente que quisiera decir algunas cosas, pero como dijo Alexi, el tiempo apremia y tenemos que desarrollar el programa. Por eso le pedimos a los que van a participar la mayor brevedad posible. Nuestro hermano Colón de esta congregación tiene una oportunidad para decir también algunas palabras, ya que fueron viejos compañeros, amigos, hermanos, y él quisiera expresar algunas palabras de nuestro querido hermano. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí delante de la presencia del Señor para dar gracias por ese hombre que Dios nos dio. Puedo decirlo que desde muy jovencito fui instruido por él, don Luis Álvarez, Papa Cabrera. No sé cuánto han oído mencionar ese nombre. Papa Cabrera era un hombre que decía: las cosas que yo hacía ya no las hago más. Ese es un corito que él tenía. Pero refiriéndose a Pablo Clase, recuerdo, y esto especialmente lo quise hacer para los jóvenes que están aquí, y si están grabando para los que les están oyendo a través de las ondas. Una vez, estando yo aquí en Puerto Plata, soltero, no me sentía bien. Y entonces no podía decirle ni a mi hermana Marcelina, que era mayor que yo, ni también a mis padres tampoco. Pero Pablo me tenía tanta consideración y yo le tenía tanto amor a él, porque desde muy temprano mi hermana tenía un negocio donde le dicen La Monteada, y ella cada vez le mandaba hacer unas docenas de zapatos para la tienda allá, y quien este servidor era que venía algunas veces los sábados a buscar esa mercancía, y él me cogió ese cariño y yo también a él. Entonces, como cuando vinimos a la ciudad 58, 59, bueno, yo vine aquí, bueno, pero vine soltero por cosas de las circunstancias de la vida. Pero entonces yo tenía una molestia en mí porque estaba soltero y esas cosas. Entonces yo ponía la mirada donde no debía de ser. Y yo tenía esa molestia. Pero un día le digo, Pablo, yo quiero hablar una cosa contigo. Yo le decía, así era que yo le decía,
porque es lo que me lleva a mí, creo que 10 años, 11. Entonces dice, ajá, Colón. Digo, sí. Dice, pues vamos al parquecito ahí de frente de la Rodali. Y cuando voy le digo lo que me pasa. Cuando le digo, oye, él arma una risotada. Digo, oye, ¿y por qué Pablo se...? Digo, ¿y por qué tú te ríes? Dice, ¿tú sabes por qué yo me río? Porque eso me da demostración que tú eres un cristiano. Si no sintiera molestia, que tú no estás haciéndolo bien, pues dudara de ti. Y eso, hermanos y jóvenes, quiero decirle que cuando un hermano de amor y usted no anda bien, pues tenga confianza con ese hermano que sepa de las Escrituras. Y esa palabra que Pablo me dijo, dice, Colón, se puede admirar, se puede tener la primera mirada, la segunda, pero si va a la tercera, ya eso no está bien. Digo, no, así no, pero no me sentía bien, pero gracias por ese consejo. Y siempre fue un hermano de confianza para este servidor. Yo tenía más o menos unos 20 años, 19, no recuerdo, pero cierto es caso que eso pasó conmigo. Así es que jóvenes y viejos también tengan confianza a una persona que pueda aconsejar bien. Otra cosa fue que, bueno, se me olvidó, está bien con eso. Así que tenía otras cosas, pero ya está bien. Lo que pasó fue que cuando él lo encomendaron a la obra, este servidor estaba allí en la capilla vieja, y eso fue un gran gozo, y le doy gloria al Señor, porque otros se fueron y yo no pude estar, pero el Señor me permitió a mi querido Pablo estar aquí y diciendo lo que él hizo en el nombre del Señor, y eso ha sido grandemente de una gran experiencia para mí, cada vez lo recuerdo. Así que gracias, hermanos y jóvenes, mayores, siempre busquen un consejero cuando no se anda bien. Bien, en representación de la iglesia del Gregorio Luperón, nuestro hermano Augusto de los Santos, compañero de milicia de don Pablo, hombre trabajador, incansable, del cual tiene muchas cosas que decir, pero en esta vez lo va a resumir y quizás en otra ocasión pueda contar muchas cosas de él. Buenas tardes a todos, Dios le bendiga. Con media hora yo me conformo. Bien, corrían los primeros 2 meses del año 1962, cuando en mi iglesia en que nací y donde me desenvolvía, la que amaba entrañablemente, y cada vez que cometía un tropiezo por ahí por la calle, se lo iba a confesar a mi confesor. Y de vez en cuando los protestantes, como le llamábamos, me tiraban chinitas y me decían que esa no era la verdadera iglesia de Jesucristo, por las imágenes, por muchísimas cosas que se notan a lo lejos. Y yo me sentía incómodo. Pero en una noche, después de confesarle las cosas que había hecho mal, que yo sentía que había hecho mal, al confesor, le digo que necesito ayuda de él,
porque los protestantes me molestan mucho. Y él me dice, ¿qué puedo hacer? Como si me dijera, no puedo andar contigo para defenderte. Entonces le dije, bueno, ellos me acusan, nos acusan de no ser la verdadera iglesia de Jesucristo porque enseñamos doctrinas que no son de la Biblia. ¿Pero qué puedo yo hacer? Digo, bueno, por favor, anóteme ahí en un papel donde que la Biblia habla del purgatorio, para yo poder probar a ellos que eso no es doctrina nuestra. Y donde que aparece el culto y la devoción, bueno, primeramente, donde que aparece la encomienda de Jesucristo a la iglesia para ayudar a sacar esas almas del fuego, llevarla al paraíso. Y donde que aparece en la Biblia, anótemelo, por favor, donde que está la doctrina del culto y la devoción a la Virgen y a los santos. Y él me dijo que esas cosas no estaban en la Biblia, que solamente llegan de Roma y había que enseñarlas. A mí se me fue el alma a los tobillos y bajé la cabeza, le di las gracias, tuve una gran decepción y le di las gracias y que pase buenas noches, era de noche. Bueno, ahí entró una lucha terrible en mi ser. Me fui a casa a aprender a orar porque lo que sabía era rezar. Después de un tiempito, leyendo una Biblia que le habían regalado a un hermano mío, no la entendía mucho, pero me gustaba mucho. Entonces le decía a Dios que me guiara a dónde ir, porque ya acabo de renunciar a la mía por esta y la otra causa, y la otra pues me dicen que son falsos profetas. ¿Qué hago? Tenía temor, no me quería perder. Bueno, por fin el Señor me guió al templo bíblico de la Juan Bosch ahora, era Kennedy en aquel tiempo. Bueno, oigo el culto, era domingo de la noche, veía que todo lo que predicaban lo sacaban del texto bíblico y eso me llamaba la atención. Bueno, y por la gracia de Dios, cuando terminó el culto, puse mis ojos en ese caballero que no fue quien predicó, ni conocía a nadie prácticamente ahí, pero el Señor me guió a ir donde ese caballero que resultó ser don Pablo Clase, y comencé a exponerle mis inquietudes y mis creencias también, y así lo hacía cada domingo en la noche. Don Pablo todo lo que me contestaba era por la Biblia, por la Biblia, por la Biblia, hasta que fui convencido por el Espíritu Santo de que estas son la gente que están en la verdad, porque no enseñan palabra de hombre sino de Dios. Pero como yo andaba en las calles desde los 15 años, entonces decía, bueno, aquí no se puede, y eso me retenía. Al cruzar la Bel Air, que tenía que pasar por ahí, habían pocos vehículos, pero eso era 62, el 63. Entonces tenía miedo de que un vehículo me atropellara y me matara. Digo, pues voy al infierno. Yo sabía que estaba en el pecado y estaba en el error. Bien, se lo estoy haciendo lo más breve posible. Lo cierto es que en aquella gloriosa noche de marzo, 17 de marzo de 1963, don Pablo me mostró en la Biblia que cuando uno se entrega a Cristo de corazón sincero, le confiesa su pecado y cree en su sacrificio, su muerte y resurrección, es lavado por la sangre de Cristo y es transformado por el Espíritu Santo, el cual Él pone en uno inmediatamente. Digo, pues si es así, está bien, don Pablo, yo me voy a entregar. Pues me entregué esa noche, don Pablo oró por mí hasta el día de hoy, y las experiencias son múltiples. Por ejemplo, como que él fue que me casó con Olivia, cada hijo, Agustico que está por ahí, Betty y Rode, fueron presentados en la iglesia por él. Le dije que me bautizó, ¿verdad que sí? Me bautizó, me casó, y después las experiencias son múltiples, su orientación
era un hombre sumamente inteligente, era un hombre muy práctico, muy santo, todo, como decía uno de los hermanos allá en la funeraria, todo lo que Pablo decía es porque la Biblia lo dice la Biblia. Y así pues yo estoy de pie por la gracia de Dios y por la intervención, ese instrumento que el Señor usó para tenerme aquí. Alabo a Dios y aconsejo a su familia y a todos ustedes, amigos, que todavía no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, que entreguen su vida a Cristo, porque como don Pablo fue vencedor, la palabra dice que en Cristo somos todos vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Debo darle un saludo que le mandó el hermano, ¿cómo se llama? Mejía, desde Houston. Llamó hace un rato, Rolando Mejía, y me encargó de darle saludo a todos. Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer un paréntesis para pedirle al dueño de una Jeepeta Ford Explorer que está frente al Banco Nacional, que necesitan salir y está obstruyendo el paso. Vamos a seguir. Nosotros tenemos aquí representaciones de la Mesa Misionera de Santo Domingo, a la cual pertenecía nuestro hermano, y vamos a pedirle a nuestro hermano Noel Reyes que nos diga en algunas palabras lo que ellos hacían y hacen para la obra misionera concerniente a este hombre de Dios. Dios le bendiga, mis hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. En la tarde del jueves, alguien escribió que el hermano don Pablo Clase había sido promovido al pabellón de la fama de la patria celestial. Y eso es así, fue un hermano que trabajó. Creo que fue el misionero dominicano que con más dedicación trabajó en la obra del Señor. En nombre de la Mesa Misionera Dominicana, queremos expresar nuestra condolencia a la familia, a los hermanos de la iglesia, a los hermanos y a todos los compañeros misioneros del país. Fue un hermano que no solamente trabajó en la misión, por varias ocasiones escuché entrevistas de la que es hoy senadora de aquí, de Puerto Plata, Ginette Bunigal, decir que cuando ella tenía problemas y conflictos aquí en Puerto Plata, ella se hacía acompañar del hermano don Pablo Clase para solucionar muchos de esos problemas. Queremos exhortar a los hermanos a seguir trabajando firmemente en la obra misionera, que ese legado que nos ha dejado nuestro hermano sea una inspiración para seguir el trabajo. Y exhortamos también a los jóvenes a trabajar y pensar que la obra del Señor sigue y necesita de hermanos y hermanas dedicados a la obra misionera para que la palabra de Dios siga hacia adelante. Así que en nombre de la Mesa Misionera, nuestra condolencia a la familia y a los hermanos de este lugar. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Como ustedes saben, ya dijimos que este siervo de Dios fue un misionero a tiempo completo y fue un hombre que peinó la zona norte hasta llegar a Samaná y la zona de Santo Domingo y todas esas zonas. Nosotros tenemos con nosotros el hermano Miguel Reyes de la zona norte, Río San Juan, que podría decirnos algunas palabras, y luego tendremos al hermano Manuel Medina representando la directiva de Acotevi de Santo Domingo, que agrupa los templos bíblicos en Santo Domingo. Buenas tardes, amados hermanos y amigos también, y les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un verso de la Sagrada Escritura que nos dice
instruye al niño en el camino del Señor en su tierna edad, y después de mayor no se apartará de ella. Me expreso de esta manera porque conocí a mi amado hermano don Pablo Clase, ya un misionero, en el año 1966, tenía yo 12 años. Y me expreso de esa manera porque mi madre nunca me dejó en el hogar, sino que siempre debía acompañarla al templo de la iglesia de Gaspar Hernández. Allí la iglesia de Gaspar Hernández fue una de las más beneficiadas con el ministerio de don Pablo, porque ellos le asignaron todos los meses una oportunidad, y durante todos los años que yo estuve en esa congregación, antes de salir de ella, en 1980, don Pablo Clase tenía esa sección de enseñanza para esa iglesia. Mi abuelo, don Baudilio Suriel, que quizá alguno lo conoció, era un señor productor de cacao en Gaspar Hernández y tenía muchos animales. En ese tiempo había que trasladarse ya a los cursillos en Jova Arriba y había que darle 29 pasos al río para llegar hasta allí. Todavía no se había construido la carretera de Gaspar Hernández a Jova Arriba. Y entonces estaba la iglesia colocada, o el templo, en un lugar llamado La Ceiba, a 3 kilómetros antes de donde está la capilla de Jova Arriba en este tiempo. Y teniendo 12 años, me enviaban con 5 mulos y 3 caballos para llevar a Jova Arriba desde Gaspar Hernández hasta donde estaba el templo, y en una oportunidad tuve que montar en la zanca del caballo donde iba don Pablo Clase. Ahí conocí al señor Rí, que también subía en ese tiempo, a Mr. McIntosh y también a Mr. Carter. Conocí a esos hermanos a esa edad. En cuanto a la predicación del Evangelio en toda esa zona, estuvo el hermano don Pablo Clase una preeminencia. En el año 1970 fue a predicar a una de las congregaciones más grandes que había en esa zona, la congregación de Bejuco Alambre. Y siempre, cuando iba a Río San Juan, se hospedaba en la casa de doña Julia, pero su hospedaje principal era en la casa de don Pablo Núñez en Gaspar Hernández. De manera que ese hermano tuvo una participación tesonera en cuanto al desarrollo de la predicación del Evangelio en esa zona, incluyendo Catalina, Cabrera y La Cabirma. Pero el privilegio más grande para mí fue, teniendo don Pablo Clase 51 años, llegó el momento en que yo conocí la que es hoy mi esposa, y tenemos 45 años de casado. Y fue el hermano quien proporcionó el primer matrimonio por la iglesia en los tiempos de 1970 para acá, en la congregación de Río San Juan. Y recuerdo que fue en un vehículo público hasta Río San Juan, con el compromiso de que la pareja teníamos que traerlo esa misma noche de luna de miel hasta aquí, porque él no podía quedarse. De manera que, hermanos, el Señor nos dio 3 hijos, y la bendición del Señor nunca se ha apartado de nuestro hogar, y siempre tuvimos como primicia ese ministerio de ese gran hermano que hoy descansa en las playas celestiales. De manera, hermano, que
podríamos tomar la tarde entera para hablar del ministerio de don Pablo, pero fue un ministerio que se caracterizó por la responsabilidad, por la santidad, y de hablarse de los cursillos, eso fue una cosa extraordinaria. Tuve la oportunidad desde el 2005 hasta el 2010 participar en la directiva del cursillo bíblico, y don Pablo, junto a don Diego Flete, Rafael Peniche y otros hermanos más, eran de los hermanos más activos que contribuían con el funcionamiento de ese gran evento de los templos bíblicos, que ciertamente ha sido un pilar y que todos conocemos que es uno del tiempo más aprovechado por la iglesia. Y don Pablo Clase tuvo una participación muy destacada en el desarrollo del cursillo bíblico, desde Catalina, Jobarriba, Angostura y Madre Vieja. Que el Señor le bendiga, hermano, en esta tarde, y ojalá que la mayoría de nosotros podamos seguir imitando lo que fue don Pablo Clase en su ministerio para el Señor y para la iglesia. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Los ancianos de Santo Domingo han enviado una comisión de ancianos para ofrecer las condolencias a los hijos, a la familia de nuestro hermano don Pablo, y también a la iglesia en Puerto Plata. Voy a pedir a esa comisión que por favor se pongan de pie. Ahí está el hermano Siri Corniel, el hermano Luis, por aquí el hermano, junto a su también. Muchas gracias, hermano. Pueden sentarse. Don Pablo Clase fue testigo del desarrollo de la obra en Santo Domingo. Era el invitado especial para la mayoría de las asambleas en la capital, que somos una 42 a la fecha. Deseamos que el Señor sea consolando los corazones, el Señor sea fortaleciéndoles, y que ustedes sepan el aprecio que teníamos por su Padre y por este siervo de Dios en Santo Domingo. Nos llamó poderosamente la atención la distinción que las autoridades de Puerto Plata tenían por don Pablo Clase. Tengo aquí el reporte del Ayuntamiento de Puerto Plata, que dice: el Ayuntamiento el Ayuntamiento del municipio de San Felipe de Puerto Plata, que encabeza el alcalde Raquelito García, informa a toda la comunidad y a la prensa local que debido al sentido fallecimiento de don Pablo Clase han sido pospuestas las actividades con motivo al premio municipal del periodismo Manuel Hilario Castro, que estaban programadas para realizarse este viernes 4 de abril. Asimismo, en honor a la memoria de don Pablo Clase, ejemplo de vida y fe y servicio, se declaran 2 días de duelo municipal, correspondiente al viernes 4 y sábado 5 de abril. Durante este tiempo, las banderas estarán a media asta
en todas las dependencias municipales. Y entonces más abajo habla de su ejemplo de fe, de vida y de servicio. No dice mucho esto de don Pablo. Sus hijos y la iglesia deben sentirse orgullosa por este siervo del Señor. Reciban nuestra condolencia y nuestro aprecio. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, también tenemos representación desde Barahona. El hermano Orelvi Félix está con nosotros. También quiere decir algo para todos ustedes en memoria de nuestro hermano. La paz de Dios sea con todos vosotros. El Señor ha sido muy bueno con las iglesias del sur, porque de las iglesias del sur fuimos nutridos especialmente por hermanos que procedían del norte. Hermanos que aprendieron la palabra del Señor. Hermanos que supieron aquilatar con sus vidas todo lo que el Señor les puso para que aprendamos, obedezcamos, pongamos en práctica siempre lo que el Señor puso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Una iglesia que no obedece la palabra del Señor es una iglesia que está, o un grupo que se está anulando, se está descalificando. Pero cuando una iglesia tiene hombres de la estatura moral, de la estatura de fe, la estatura de amor, la estatura de comprensión, que el hermano Pablo Clase, esa iglesia es una iglesia que permanece para siempre. Don Pablo Clase siempre se interesó por todas las iglesias de la República Dominicana. Soy testigo desde más de 60 años de que el hermano Pablo Clase fue siempre un fiel ministro de Jesucristo. En su memoria, yo quiero leerles una porción de la Biblia. Está en 1 Corintios capítulo 1, y nos dice la palabra de la siguiente manera: Primera de Corintios capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El hermano Pablo va lleno de gloria. El hermano Pablo va lleno de esas bendiciones. Y nosotros queremos hacer un llamado a los jóvenes que están en este momento aquí escuchando cada palabra,
de estos hombres ya de edad. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene en alta estima a los hombres y las hermanas que han sido fieles ministradores de su palabra del Evangelio. Hay que predicar el Evangelio, como lo hacía don Pablo Clas. Hay que proclamar las bondades de Cristo, como las proclamaba el hermano Pablo Clas. Hay que visitar y ver cómo está cada congregación, porque ese es un trabajo que el Señor lo tiene en alta estima. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga la obra de este su siervo que permanece por siempre. Amén. Pero en esta tarde nosotros no venimos solamente a dar honra a nuestro querido hermano don Pablo Clas. Nosotros queremos dar honra y gloria al Señor que conoció a nuestro hermano don Pablo Clas. Y para hablar de ese Señor que él conoció, que sirvió y que lo trasladó de este mundo a su presencia, nosotros tenemos un hombre que viene desde el otro extremo del país. Viene desde Monte Plata hacia Puerto Plata. Nuestro hermano Ramón Prensa va a traer palabra de consolación, palabra de aliento para la familia, pero también va a traer palabra de salvación para los amigos que están aquí con nosotros. Nuestro hermano Ramón Prensa con nosotros. Muy buenas tardes, Señor los bendiga. Resulta ser un don de Dios, una gracia de Dios que me permita compartir con ustedes algunas palabras. Don Pablo Clas, como han dicho los que me han antecedido, por donde quiera que él pasó, pues dejando su olor, el olor a Cristo. Recuerdo que en la ciudad de Barranquilla vive una misionera canadiense, Ruby Campbell, trabaja con los cursos bíblicos de Maús en las cárceles. Siempre preguntó por Pablo Clas. ¿Dónde le conoció? En un campamento en Barranquilla. El hermano Enrique Pretel, del Valle de Upar, la zona cercana a Venezuela, siempre preguntó por don Pablo Clas. ¿Dónde le conoció? En su viaje que hizo a Colombia, allá unos años atrás. Y no solamente en esas regiones, sino muchos otros hermanos conocieron a don Pablo, siempre preguntaron por él, porque fueron impactados con la palabra, con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que él predicó. En esta tarde quiero leer Romanos capítulo 11, versículo 29, donde el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Roma lo siguiente: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por ende, Padre, muchas gracias por tu palabra.
Muchas gracias porque estamos aquí en esta tarde agradeciéndote por este hermano que tú nos diste en la República Dominicana para traer también por tu palabra consuelo a su familia y a los hermanos de su congregación. Estamos congregados acá porque así tú lo has permitido este día. Tú sabías desde su nacimiento que un día como hoy estaríamos diciendo hasta luego, don Pablo. Muchas gracias por esta oportunidad, por Jesucristo. Amén. Bien, nosotros tenemos aquí de la palabra de Dios algunos consejos. El tema es llamados al servicio del Señor. Llamados al servicio del Señor. El libro Un siglo de predicación de los hermanos, en su página 198, dice que en la ciudad de Fuerte Plata, República Dominicana, nació el 25 de enero de 1929 un niño al cual sus padres llamaron Pablo, apellido Clase. Sus padres, Juana Clase y Juan Emilio Peña, quienes se describen a quienes describen como personas humildes, honestos y trabajadores. Esa es una reseña de ese libro, cuyo autor está aquí esta tarde. El que no ha visto el libro se pregunta ¿qué libro es? El autor de ese libro se encargó de plasmar estas verdades que acabo de leer y que siguen en otras cosas. Este libro es reciente, por eso algunos no lo tienen, pero su autor es el señor Pablo Clase Hijo. Qué interesante haber hablado de su padre antes de irse con el Señor, porque así él dijo las cosas tales y como son y como su padre le narró. Cuando fui llamado para tener esta oportunidad, yo dije, bueno, Señor, ¿y qué puedo yo hablar de don Pablo Clase? ¿Qué puedo? De un decano de la obra misionera en República Dominicana. El segundo misionero encomendado a las obras de los templos bíblicos en República Dominicana. Pero teniendo ese libro a mi lado, y ya sé, voy a decir algo de lo que su hijo dijo. Por eso recogí algunas cosas. Pero nos dice el libro que cuando este niño tenía 5 años, Dios le marcó para tener un contacto con una pareja de misioneros cristianos de origen escocés. El señor Reed y su esposa. Él recibió a Jesucristo como su Señor a los 17 años. Pero para esa época ya había leído 2 veces el Nuevo Testamento. Por eso don Pablo manejaba con tanta facilidad. A veces don Pablo en un mensaje, él ponía su Biblia ahí y leía un texto y se manejó con esa facilidad por los dones que Dios puso en él. Y esos dones que Dios puso en él no se lo quedó para él, sino él lo proyectó según el Señor le permitía. Dice el libro que por situaciones de la vida no pudo tener oportunidad para estudiar,
más allá del 8º grado. Entonces uno se pregunta, ¿y este saber, este conocimiento de la palabra, dónde lo adquiere? Yo he leído un libro de un autor que se llama Hal Wilmington, y hablando él de Elías, el profeta, y de otros profetas, él usa algo que parece jocoso. Él, por ejemplo, dice, Elías, el profeta, estudió en el instituto bíblico de su ciudad donde él nació. Entonces, ¿dónde estudió don Pablo? En el instituto bíblico, en IBPP, Instituto Bíblico de Puerto Plata. Ahí estudió don Pablo la palabra. Ahí don Pablo se graduó, porque el Señor lo había llamado, como dice Romanos, porque irrevocables son los dones, los llamamientos de Dios. Y él llamó a este hombre a los 17 años en esta ciudad para hacer lo que el Señor quiso hacer con su vida. Fue un aprendiz de zapatería, y ya lo dijo el hermano Colón. Y su maestro le predicaba y le enseñaba la palabra, lo que lo persuadió a buscar el camino de salvación y ser un joven transformado para la gloria del Señor. Encontró allí San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hermano Félix Cabrera, el hermano Papa, como mencionó el hermano, siempre que le visité en su casa, en el ensanche Osama, en Santo Domingo, siempre hablábamos de verdades bíblicas, y don Pablo siempre mencionó a don Félix Cabrera, el hermano Papa, como su mentor, como el hombre que le llevó el mensaje para él recibir el llamamiento que por la edad de verdad Dios ha hecho a los hombres, para ir a llevar el mensaje de vida eterna, de perdón de pecado. Así que, como dijo el apóstol Pablo, vuelvo y repito, porque irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. A un joven que no fue a un grado universitario, a un joven que su profesión era hacer zapatos, pero fue a don Pablo el único joven que el Señor llamó de una mesa de zapatería. No, en el siglo XVIII el Señor llamó a un hombre que se llamaba William Carey en Inglaterra, cuya profesión era zapatero, y él fue llamado para servir al Señor, y es llamado el misionero el fundador de las misiones modernas, y fundó todas las iglesias evangélicas que hay hasta hoy en la India, fueron fundadas por William Carey, un zapatero. Usted está aquí en esta tarde y dice, ¿y puede usarme a mí también ese Dios? Sí, puede usar. Sí puede darte la bendición y los dones que Él dio a don Félix Cabrera, a don Pablo Clase, a William Carey, a Pedro Luna, zapatero en Santo Domingo, anciano del templo bíblico de Villa Francisca, hasta que el Señor le llevó a su presencia. Y también, como usó al hermano La Antigua en Santo Domingo, zapatero también, fundador del templo bíblico de un batey llamado Batey Verde en Sabana Grande de Moyá, en Monteplata. Zapateros. ¿Qué
interesante Dios. Qué sabio es Dios. Usar hombres para que hoy haya una congregación aquí, atincorada de personas, rindiendo un homenaje de despedida a un zapatero. Pero ese zapatero fue puesto en la mano del Dios eterno como masa de barro y moldeado para la voluntad y la gloria del Dios eterno. Hermanos, de don Pablo se cuenta que cuando Mitterrand, en el libro que acabo de mencionar, le preguntó: ¿quiere usted dedicarse a la obra a tiempo completo? Dice que él, don Pablo, se quedó, como decimos, frío. No sabía qué contestar al momento. Pero cuando pudo contestar, después le dijo: después de mi conversión, ese ha sido mi mayor anhelo. Oye, después de su conversión, su mayor anhelo, honrar y servir al Señor. Tiene una visión. Así que, como nos afirma Romanos capítulo 11, verso 29, cuando Dios nos llama y nos pone a su servicio, Él no nos deja. Él no nos quita ese don que nos lo dio hoy y ya mañana nos lo quitó. No, Dios no obra así. Cuando Dios te llama, cuando Dios me llamó, Él nos llama para permanencia por toda la vida. Amados hermanos, qué bendición conocer personas como Él. Qué bendición, amigo, que usted esté aquí esta tarde, porque oyó hablar del testimonio de ese hombre, o porque en alguna ocasión le saludó con una amable sonrisa y de camino le dijo: Cristo murió por mí. Ese es el trabajo del hombre llamado por Dios. La Biblia, en San Mateo 28, un texto que todos nosotros conocemos, son palabras que el Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo, ya cuando había resucitado. El Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos guía, nos dirige, y ese fue el mensaje que don Pablo asimiló para él a los 17 años. Ustedes ven en Marcos capítulo 1 y verso 17, el Señor dijo a Simón y a Andrés: venid en pos de mí y haré. Nunca tiró ni anzuelo en el mar, pero sí tiró la red del Evangelio y trajo cantidad de hombres y mujeres, que muchos están aquí, como el hermano Augusto de los Santos lo testificó también. Eso es el trabajo que el Señor le dio a don Pablo. Ahora, dice que aquellos hombres, dejando sus redes, le siguieron. Es lo importante para ti, amigo, amiga, en esta tarde, que crea en Cristo, que le reciba como Señor, pero que le siga, porque seguirle es poner tu pisada sobre las pisadas del Señor. Don Pablo hizo esto en el ministerio de su vida. Ahora, el Señor en capítulo 17, verso primero de Primera de Reyes,
el Señor llamó al profeta Elías. Y este hombre, Elías, es considerado como uno de los profetas con el ministerio más interesante y más valeroso en la historia bíblica y en el Antiguo Testamento. Elías pasó muchas situaciones de su vida. Ustedes lo saben, hermanos y hermanas. Fue perseguido. Le dijo a un rey, mira, dice Dios que no va a llover por 3 años. Y no llovió. Y la esposa del rey le dijo, mira, a ti hay que quitarte la vida. Y los profetas le dijo, échenle agua a esa leña, échenle, mátenlo. Y clamen a su Dios. Y después tuvo que esconderse, porque lo estaban persiguiendo. Todo eso pasó el profeta Elías. Tuvo diferentes situaciones frente a su vida y a su testimonio. Pero es porque la vida cristiana, la que hoy Dios nos permite, no es color de rosa. Para muchos creen que la vida es color de rosa. Hace muchos años, en esta ciudad, vivió un hombre que conocí, llamado don Carlos Córdoba, y él estaba predicando en un cursillo. Nunca se me olvidó ese mensaje, nunca, donde él hablaba de la vida del creyente a través de la historia y las espinas que hay para poder llegar a ser un hombre y mujer de Dios. Así que todo no es color de rosa. Para Elías todo no fue color de rosa, pero yo también estoy seguro que para don Pablo todo en la vida no fue color de rosa. Pero eso no hizo que don Pablo volviera atrás. Él puso la mano sobre el arado y él llegó hasta el jueves, confiado, sostenido por el Señor. Y tu amigo, si echa la mano, si pone tu mano sobre el arado, el Señor te guiará, te dirigirá. La Biblia nos habla en Romanos que si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra de nosotros? ¿Quién? La Biblia dice en Romanos capítulo 8, en el verso 32, ¿quién acusará a los escogidos? Es una pregunta. ¿Quién? ¿Quién lo va a acusar? Y dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Quién puede? Don Pablo fue en ese proceso de su vida. Pero hay una pregunta en ese mismo capítulo de 8 de Romanos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Mire la larga lista que puso el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. También para don Pablo estas palabras, yo sé que en algún momento fueron recibidas por él, por algún momento de su vida, él la pasó, la transitó. Pero ¿quién lo separó del amor de Cristo? Nada. Amados hermanos, pensemos en esta verdad. La palabra de Dios, lo dice el apóstol, es viva, es eficaz y más cortante, no es que cortante, más que toda espada de 2 filos. Cuando nos escondemos en este sagrado libro, nuestra vida será una vida de triunfos y de victorias. En esta carta se afirma que somos ¿qué? Más que vencedores. Por medio de Cristo tenemos seguridad, de modo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, estamos sustentados por Cristo y ese fue el sustento de nuestro amado hermano don Pablo. Quiero decirle a ustedes en esta tarde que resumen de las palabras de lo que hubiera dicho don Pablo, si le pudiéramos hacer una entrevista, está en 2 de Timoteo, en capítulo 4, versículo 6 hasta versículo 8. Si mal no me da la suma, don Pablo sirvió al Señor en esta ciudad y en otros pueblos del país por un periodo de 67 años. Si no me equivoco. 67 años. Pero, ¿cuándo lo pensionaron? ¿Cuándo fue a la caja de seguro social? Mire, yo he trabajado 67 años predicando el evangelio y vine a buscar mi pensión. Nunca. ¿Por qué? Porque él estaba sostenido sobre la roca. Cristo. Su llamamiento es y fue irrevocable. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí? Porque yo ya estoy a punto de ser derramado como libación, como sacrificio, y el tiempo de mi partida, la traducción bíblica del 60 dice está cercano. La traducción aramea, la pejita, dice el tiempo de mi partida ha llegado. ¡Qué bendición! El tiempo de su partida no estuvo cercano, llegó. ¿Para dónde va don Pablo? El Señor me está esperando. Debo irme. Ha llegado. En el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He preservado mi fe. Todo esto le cabe, le concuerda a la vida y al testimonio de don Pablo Clase. En el verso 8 él dijo, escribiendo a Timoteo, y ahora, y desde ahora, me está reservada la corona de justicia, con la cual me recompensará en aquel día mi Señor, porque Él es juez justo, y no solo a mí, sino también a los que aman su manifestación. Don Pablo conocía estas cosas, y llegó el tiempo, se ha ido delante, pero nosotros confiamos que le vamos a ver muy pronto. Ahora, mencioné a Elías en 2 de Reyes 2, cuando Elías subió al cielo en un torbellino, iba acompañado de su ayudante Eliseo, al que Dios le había traído. Y luego que el torbellino arrebata al profeta, el manto del profeta cayó. Algunos escritores dicen que era un manto de piel de oveja, no sé, pero era un manto. Se cubría el profeta. Ahora, cayó el manto y el profeta lo tomó y se llevó el manto. En ese manto el profeta
no vio nada especial ese día, pero Dios le permitió que lo agarrara, lo usara para él. Y el profeta Eliseo, comenzó desde ese día a darse cuenta del poder del manto. ¿Cuándo? Cuando iba a cruzar el Jordán. Él dijo, vamos a ver si esto funciona. Y él había visto lo que su maestro hizo. ¿Qué hizo el maestro? Había tocado el agua y el Jordán se abrió. Ah, pues entonces conmigo debe funcionar. Porque él había pedido algo que Elías no se lo dio. ¿Recuerdan? Una doble porción de tu espíritu. Solo Dios da eso a quien quiere darlo. Eso no es humano. Pero él vio que el manto funcionó aquel día. Mi pregunta, mi reflexión en esta tarde, para completar, ¿quién tomará como Eliseo el manto de don Pablo Clase? De sus hijos, de sus nietos, de sus hijas, de sus más allegados, de los hermanos de la iglesia, ¿quién tomará el testimonio que en esto simbolizó el manto de don Pablo Clase? ¿Qué amigo, qué amiga aquí quiere en esta tarde decir, yo necesito el manto de este hombre que tantas veces me dijo que Cristo murió por mí? Si así usted lo hiciera en esta tarde, qué maravilloso será el gran día cuando la iglesia sea levantada y allá usted dice, pero mira don Pablo aquí, era verdad lo que me decía, que el cielo también podía ser para mí. Dios lo bendiga. Damos gracias al Señor que ha usado a nuestro hermano Ramón Prensa con la palabra predicada y explicada en esta preciosa tarde. Muchos han oído el testimonio de nuestro hermano don Pablo Clase, está en las redes, y él contaba que él quería ser rico a los 25. Se puso como una meta, y si no lo lograba, él iba a determinar de su vida. Pero hermano, apareció el Señor en su camino, y aunque no consiguió riquezas materiales, consiguió la riqueza más importante, que es la vida eterna. Él no tuvo muchos bienes materiales, pero sí tuvo lo más importante, que es la vida eterna. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Debemos considerar cuál ha sido su trayectoria e imitar su fe, como dice el libro de los Hebreos. Así que en esta tarde nosotros hemos honrado su memoria despidiendo este cuerpo de él, porque como dije al principio, su alma está en la presencia del Señor. Nosotros queremos reiterar la bienvenida a todos los que han hecho presencia en este lugar. Tenemos aquí no solamente iglesias de los templos bíblicos, tenemos aquí iglesias, representaciones de las iglesias metodistas, de las iglesias pentecostales,
de la Iglesia Católica, tenemos gente de las autoridades, como es la diputada Lidia y su esposo, los cuales nos honran con su presencia. Tenemos gente de la ciudad que ha venido a identificarse con esta familia y con la causa de nuestro hermano. Un hermano muy querido en todo el país, y sabemos que él hoy está en la presencia del Señor. Nosotros dentro de algunos minutos vamos a despedir el cuerpo y lo vamos a llevar al cementerio de San Marcos. Queremos decirle a los hermanos que no tienen transporte, que en ese parqueo que está en el frente ahí, de aquel lado en la calle Beler, hay unos autobuses de Amigos Transfer que muy gentilmente han colaborado. Usted con confianza puede ir y montarse en esos autobuses e ir con nosotros al Campo Santo. Pues vamos a llamar a nuestro hermano Josué Vázquez para que con palabra de oración despida esta reunión, dándole gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito y bueno, alabamos tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, por la gran oportunidad que nos has dado de poder celebrar en esta tarde la vida de nuestro querido don Pablo Clase, nuestro padre fundador, nuestro padre espiritual, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro líder por tantos años. De él pudimos aprender tantas cosas, de él pudimos aprender que vale la pena servir al Señor. Y él a través de su vida nos enseñó que la vida cristiana es el mejor camino para el hombre vivir en este mundo. Así que agradecido, Dios, estamos de ti por el regalo de nuestro querido don Pablo. Él hoy no está ya de manera física con nosotros, pero sí nosotros por siempre lo recordaremos como ese hombre que fue. Su legado perdurará por siempre. Así que ayúdanos, oh Señor, a preservar esa memoria, a preservar ese legado y a honrar, siguiendo, Señor, el ejemplo que nuestro hermano dejó. Bendecimos tu nombre, te damos las gracias y nos encomendamos, oh Señor, en esta tarde al poder de tu Espíritu, para que tú hagas conforme a tu voluntad y que nos permita una generación que se levante, que ame tu palabra como don Pablo la amó, que proclame y predique la palabra como don Pablo la predicó, y que viva la vida cristiana como don Pablo la vivió. Así que gloria y honra sean dadas a tu nombre por la vida de nuestro querido don Pablo, y nosotros te damos toda la gloria a ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Puesto de pie, hermano, cantemos el himno Cuando la trompeta del Señor se toque la final. Cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eternal, y los redimidos suban a su casa celestial. Cuando allá se pase lista y estaré, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia y estaré. Cuando todas sombras huyan de la gran resurrección, del
los muertos en Jesús sin corrupción, y los templos al Señor reciban que consolación. Cuando allá se pase lista y estaré, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia y estaré. Trabajar es mi deseo sin cesar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Cuando acabe aquí mi obra y me llame el Salvador, cuando allá se pase lista y estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia y estaré. La pregunta es, amigo, tú que estás aquí en esta tarde, ¿estará tu nombre en el libro de la vida cuando allá se pase lista? Hoy es una gran oportunidad de tú inscribirte para que cuando se pase lista tú digas, presente, aquí estoy. Ojalá que lo haga. Y vamos a llamar nuevamente a Josué, que tiene una información. Vamos a llamar a nuestro hermano e hijo mayor, Pablo Clase Hijo, Pablito, para que él tenga unas palabras finales de agradecimiento. Gracias. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Simplemente para darle las gracias por su presencia consoladora para toda la familia, por su presencia consoladora para toda la familia, Clase. Estamos muy agradecidos, y eso, el hecho de que ustedes hayan venido, nos ha mantenido el ánimo levantado, pues realmente en este momento de dolor, nunca en mi vida yo me figuraba a mi papá yaciendo en un féretro. No estaba en mi mente que eso iba a pasar, que quizá me iba primero o algo así, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de verlo ahí, que llegó la hora de su partida, eso fue bastante estremecedor para nosotros. Y lo que amortiguó ese impacto en nuestro estado de ánimo ha sido pues la visita de todos ustedes y el apoyo que nos han dado a cada uno de nosotros. La última vez que hablé con mi padre fue el fin de semana pasado, y él me dijo, Pablo, búscame en el libro de Juan capítulo 17, búscame y léeme ahí. Él quería algo concreto. Después me di cuenta que él quería la frase donde dice Jesús en su oración intercesora. Jesús dice, Señor, a los que tú me diste, que estén conmigo allá en la gloria que tú y yo compartimos. Algo así. Entonces, él dijo, está bien, gracias. No dijo más nada, como confirmando en esa gloria que Cristo comparte con su Padre, allá voy a estar yo. De modo pues que ese fue el último encuentro. Yo pensé que iba a haber más encuentros con él y que no iba a ser esa mi despedida de él de este mundo. Muchas gracias de nuevo, y Dios me los bendiga a todos por apoyarnos, y que realmente el mensaje que ha dejado con sus prédicas y su vida
pues alcance a muchos de ustedes que no conocen a Cristo, para que también vengan a los pies de Cristo y estén en esa gloria de Cristo Jesús en los cielos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.